¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio, nuestro espacio en el recorrido de la enseñanza de los romanos pontífices, sobre todo de los últimos tiempos. Concretamente hoy vamos a estar escuchando en un video las voces de los últimos romanos pontífices, los últimos 8 romanos pontífices. Ese será el postre, así que no se vayan para poder escuchar la voz de los 8 últimos papas. Pero hoy concretamente nos vamos a centrar un poquitito en el recientemente beatificado Juan Pablo I, el beato Juan Pablo I. Ahora, un papa que ha sido una figura, iba a decir, enigmática, sobre todo por la cuestión de su muerte, 33 días de pontificado y, claro, muchos rumores alrededor de por qué pasó, cómo fue. Lo vamos a ir analizando después, un poquitito ya casi hacia el final del programa. Pero ahora vamos a centrarnos en los comienzos. La presentación oficial del nuevo Papa después de la elección del cónclave, el primer discurso del beato Juan Pablo I en el balcón del Vaticano, diciendo justamente por qué escogió ese nombre, y luego pues seguiremos con otros videos alimentándonos de esta figura que ahora es ya un beato en la Iglesia Católica. Vamos entonces al primero de los videos y enseguida lo comentamos. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli I. Ayer a la mañana fui a la Sixtina a votar en silencio, tranquilamente. Nunca me imaginé lo que estaba por suceder. Apenas acababa de comenzar el peligro para mí. Los 2 compañeros que me elegían me susurraron las palabras de coraje. Uno me dijo, coraje, si el Señor da un peso, dará la ayuda para poder llevarlo. El otro cardenal me dijo, no tenga miedo, todo el mundo, hay tanta gente que reza por el Papa Nuevo.
llegó en el momento de que acepté y después se trataba de ver qué nombre, porque también me preguntan qué nombre, con qué nombre me va a conocer el mundo, y yo tuve que pensar un poco y tenía estos pensamientos. El Papa Juan me quiso consagrar con sus manos aquí en la Basílica de San Pedro. Después, aunque ingenuamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni, lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale. El Papa Pablo me hizo cardenal, y no solo me hizo cardenal. Ma alcuni mesi prima, unos meses antes, en las pasarelas de la plaza de San Marco, me hizo poner rojo delante de 20.000 personas, porque se levanta la estola y en la misa y me lo pone sobre los hombros. Por otra parte, en el año 15 de su pontificado, este Papa, no solo para mí, sino para todo el mundo, ha mostrado cómo son, cómo se sirve y cómo funciona y se hace por la Iglesia de Cristo. Por esto yo dije, me llamaré Juan Pablo. Muy bien, ahí teníamos el video y vamos a analizar un poquitito las palabras. Como ven ustedes, una figura fresca, un papa humilde, un papa que incluso, iba a decir, él mismo quedó sorprendido en su elección. Entiéndase lo que quiero decir. Lo primero que nos dice el Papa, la primera frase es: después de que comenzara el peligro para mí. Ciertamente, esto muestra que no había un deseo de poder, no había un deseo de gloria, no había ninguna intención, incluso, iba a decir, ni siquiera se lo pensaba, de que podía ser él el elegido. De hecho, lo vamos a ver más adelante, él pensaba en otra figura que estaba presente en el cónclave y que en ese cónclave no fue elegido, pero luego lo será. Y este peligro es curioso porque lo dice de una manera ingenua, lo dice casi con esa expresión infantil, como diciendo, la cosa se estaba poniendo seria. Y los cardenales que estaban a su lado, a quienes llama colega, me gusta también mucho ese término, le dicen: no tenga miedo, porque si Dios da la carga, también da las fuerzas para poder llevarla. Y esto es muy bello porque los mismos cardenales reconocen que la elección de un papa no depende de tal o cual política interna. Es el Espíritu Santo el que escoge. Los hombres podrán tener preferencias, pero en realidad es Dios el que va a escoger a este o aquel. Y eso es lo bello dentro de nuestra iglesia, porque sabemos de esta asistencia del Espíritu Santo. Y sigue diciendo: acepté y tuve que pensar en el nombre con que me iba a conocer, con que iba a ser conocido. Y es muy bello el diálogo interno que tiene. Evidentemente, esto demuestra también de que no había por parte de él como ese haber pensado antes, bueno, si me escogieran, yo sé. No, él no pensaba, era tan humilde
y él mismo le expresará en algún momento que él se sentía mucho más cómodo siendo, como lo decía también San Juan 23, un simple cura de pueblo, estar con la gente. Esa era su postura, eso era lo que él deseaba. Pero Dios tenía otros planes y tal vez esos planes justamente se abren al mundo para mostrarnos una nueva figura. Y dijo, pensé que el Papa Juan me consagró obispo aquí, en el Vaticano, en este lugar. Y eso ya le hizo pensar en la célebre figura de el hoy San Juan XXIII. Un papa que había puesto en marcha el Concilio Vaticano II y luego había sido sucedido por Pablo VI, y justamente ahí viene el pensamiento hacia Pablo VI y dice, Pablo VI, además de crearme cardenal, me hizo sonrojar ante 20.000 personas en la ciudad de Venecia cuando le colocara la estola que él mismo había utilizado, tal vez como un presagio, tal vez como viendo el Papa proféticamente que ese era su sucesor. No lo sabemos porque tampoco lo manifestó, pero hay muchas cosas que se han ido dando en la vida de este beato Juan Pablo I que nos muestran de que su vida era algo especial para Dios, de que su figura era algo especial para Dios. Y luego sigue diciendo, él nos hizo también ver en los 15 años cómo se ama, cómo se trabaja por la iglesia. Y al hacernos ver esto, nos mostró el camino que teníamos que seguir, en cierta manera. Y es el camino que el Papa Juan Pablo I deseó para su pontificado. Entonces se dijo a sí mismo, me llamaré Juan Pablo. Y se lo dijo a aquellos que le preguntaban, ¿y cuál será tu nombre? ¿Qué nombre te vas a poner? Juan Pablo. Juan Pablo porque quiero más bien continuar la labor. Es un nombre que más muestra continuidad que cambio. Una continuidad tanto del pontificado de ese hoy San Juan XXIII como del pontificado de el hoy también San Pablo VI. Hemos tenido una pléyade de papas santos. Algunos no están canonizados, por ejemplo un Pío XII, pero después San Juan XXIII, San Pablo VI, el beato Juan Pablo I, San Juan Pablo II. Y eso nos muestra también cómo Dios mira a su iglesia con amor, con ternura. Vamos ahora a ver la beatificación, rápidamente un flash nada más de la beatificación de Juan Pablo I, y luego vamos a escuchar a este beato Juan Pablo I hablando en castellano y vamos a comentar este hermoso discurso, breve pero bellísimo y profundísimo, dicho en castellano sobre la caridad. Vamos a eso. Ut venerabilis servus Dei, Ioannis Paulus I, Papa, beati nomine imposterum appelletur, acque die 26 Augusti quotannis in locis et modis iuris statutis celebrari possit. Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amadísimos hijos e hijas de lengua española y portuguesa, os saludo a todos con gran afecto y os aseguro que me siento muy contento de pasar estos momentos con vosotros. Os doy mi cordial bienvenida a este encuentro y hoy deseo deciros unas palabras sobre la caridad. Recuerdo a este propósito una oración que me enseñó mi madre, que repito con frecuencia y que os quiero comentar brevísimamente. Dios mío, con todo el corazón y por encima de todo, os amo a vos, bien infinito y felicidad eterna nuestra. Por amor vuestro, amo al prójimo como a mí mismo y perdono las ofensas recibidas. Señor, que os ame cada vez más. Amar a Dios es caminar, correr con el corazón hacia Él, aunque ello cueste sacrificio y nos aproxime a la cruz de Cristo. Amar con todo el corazón significa seguir el mandato evangélico. Amarás al Señor Dios tuyo con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Dios es demasiado grande para darle solo unas migajas de nuestro tiempo o corazón. Pero el amor a Dios es inseparable del amor al hermano. Un amor que no debe ser solo de palabra, sino de hechos, concretizado en la práctica de las obras de misericordia que hay que completar con el amor y ayuda efectiva a los pueblos que sufren hambre y necesitan justicia además de caridad. Debemos también perdonar las ofensas recibidas. El Señor nos mandó reconciliarnos con el hermano antes de ofrecer nuestra ofrenda ante el altar. Finalmente, amar cada vez más al Señor quiere decir que, como en todo lo demás, hemos de crecer en el amor a Dios, aumentando siempre nuestro amor hacia Él, con nuestra bendición paternal para vosotros y vuestros seres queridos. Ahí teníamos la declaración. ¿Se escucha? Ok. Teníamos la declaración del beato, el nuevo beato, a manos o por parte de nuestro Papa Francisco. Y bueno, pues esta figura merece ser conocida un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué beato? 33 días de gobierno en el pontificado le valieron la beatificación, o entró, podríamos decir, ya santo en este gobierno de la Iglesia. Estas palabras que nos ha dicho en español nos abren la clave de un corazón grande, un corazón gigante, un corazón sencillo, un corazón humilde. Y dice: os saludo con gran afecto y os aseguro que me siento muy contento de estar con vosotros. Esa cercanía que siempre mostró en los pocos momentos, en los pocos encuentros que tuvo con la gente, hoy beato Juan Pablo I. Una cercanía que le hacía querer. Se le conoció como el Papa de la Sonrisa, pero tal vez también esa sonrisa era manifestación de lo que había en su corazón. Y sigue diciendo
quiero deciros unas palabras sobre la caridad. Va a hablar un corazón sobre el amor, que tiene su sede justamente en el corazón. O sea, normalmente hablamos del corazón como la sede del amor, la sede de la caridad. Y por eso este Papa, que es puro corazón, nos va a decir ahora algo sobre la caridad. ¿Y hacia dónde va? Esto es lo más bello. Recuerdo una oración que me enseñó mi madre y repito con frecuencia. La fuerza de la enseñanza materna, la fuerza de la figura familiar, tan necesaria en nuestros tiempos, la fuerza de una piedad aprendida en casa, tan necesario de recordar en nuestros tiempos. Y ese Juan Pablo I, que se remonta a su madre para decirnos, esto me lo enseñó ella, yo lo repito a menudo, sigo haciendo caso, iba a decir, a esta piedad de mi madre, incluso siendo ya un hombre mayor, incluso ahora siendo nada más y nada menos que el romano pontífice. Muchos podrían esperar grandes discursos teológicos, pero no. Él quería la cercanía, quería esa sencillez. Y comienza con la oración: Dios mío, con todo el corazón y por encima de todo, os amo a vos, bien infinito y felicidad eterna nuestra. Dios es amor y el amor es lo nuestro. Y con todo el corazón te amo por encima de todo, en cumplimiento de ese primer mandamiento que nos ha puesto el Señor en el Decálogo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese conocimiento que nos expresa, por ejemplo, un San Ignacio de Loyola, en el principio y fundamento, Dios es el bien infinito, Dios es la felicidad eterna y Dios es lo nuestro, porque Dios es amor. Vuelvo a repetir, y el amor es lo nuestro. Donde hay mío, donde hay tuyo, ahí no está Dios. Dios es lo nuestro. Y sigue la oración. Por amor vuestro, amo al prójimo como a mí mismo y perdono las ofensas recibidas. Qué muestra de amor tan intenso, cuando el amor es el ejercicio del perdón permanente. Porque amo a Dios, lo demuestro amando al prójimo. Y porque amo al prójimo, estoy dispuesto a perdonar todas las ofensas recibidas. Esto nos muestra el corazón de este hombre gigante y escondido. De este hombre que, sí, es verdad, duró solo 33 días en el pontificado, pero como la semilla que cae en tierra y muere, dio mucho fruto. Un fruto de un mensaje permanente. Lo vamos a ver en uno de los videos, el video siguiente, en donde su archivo es analizado para poder dar a conocer un mensaje encerrado en los escritos personales de un hombre que era capaz de preparar sus homilías desde sacerdote al ser obispo, al ser arzobispo y cardenal y al ser papa, de una manera simple, de una manera sencilla, pero siempre con responsabilidad. Y sigue diciendo: Señor, que os ame cada vez más, que os ame cada vez más. Bellísima oración, porque así como te amo sobre todas las cosas, así como amo al prójimo porque te amo a ti, de esa misma manera te pido, Señor, que me concedas el poder amarte cada vez más. El ser, en definitiva, cada vez más tuyo. En configurarme, en definitiva, cada vez más como un seguidor tuyo. Amar a Dios
vamos a la siguiente diapositiva, es correr hacia Él, nos dice el Papa. Aunque esto nos cueste sacrificio y nos aproxime a la cruz de Cristo. Correr a Dios, correr hacia Dios, supone sacrificio y supone cruz. ¿Estamos dispuestos a amar a Dios de esta manera? ¿O queremos un amor lleno de algodoncitos, de comodidades? ¿Es ese un amor cristiano? Son las cosas que tenemos que preguntarnos para saber si estamos amando a Dios como Dios quiere ser amado y como Dios tiene que ser amado. Y sigue diciendo el Papa, amar con todo el corazón significa seguir el mandato evangélico. Amar con todo el corazón es seguir a Cristo en lo que Cristo nos mandó. ¿Cuál es el primero de los mandamientos?, le preguntaba el maestro de la ley, y Jesús le contesta, amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante a este, continuación de este, afirmación de este primer mandamiento es ama al prójimo como a ti mismo. Pero sigue diciendo el Papa, Dios es demasiado grande para darle solo unas migajas de nuestro tiempo o de nuestro corazón. No podemos tener límites. Así aman los santos. Por eso hoy es beato Juan Pablo I, porque nos está dando una descripción de cómo es el amor que él tiene a Dios. Porque nos está mostrando cómo esta oración enseñada por su madre lo llevó a amar a Dios sin medias tintas, sin retener nada, sin decir esto me lo quedo para mí. No. Por eso seguirá diciendo, el amor a Dios es inseparable del amor al hermano, que no debe ser solo de palabra, sino con hechos. Qué bello. Mensaje evangélico puro. Aquí está el evangelio comentado por este beato Juan Pablo I. Aquí está el evangelio vivido por este beato, que en definitiva, podríamos decir, nos está contando cómo vive él este mensaje y este pasaje evangélico. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Este beato que, como lo vamos a contar también un poquito más adelante, incluso cuando era arzobispo vestía como sacerdote y aparecía como sacerdote. Y claro, todo el mundo creía que el obispo no había llegado y el obispo ya estaba allí. Porque era la humildad, era el estar con los demás como los demás lo que a él le importaba. Pero no con un afán malentendido, todos somos iguales, no. Él tenía clara su figura de pastor y sabía que el pastor tal vez puede espantar a las ovejas si está demasiado subido en un podio. Concretizando, nos dice, en la práctica de las obras de misericordia. Es así como vamos a mostrar el amor. Esas obras de misericordia que nos dice la Iglesia, nos dice nuestro Señor Jesucristo, que serán las que nos van a juzgar. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo, me vestiste. Estaba enfermo, estaba en la cárcel, viniste a visitarme. Esas son las obras por las que seremos juzgados. Decía San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida te juzgarán en el amor. Y estas obras que hay que completar con ayuda efectiva
con los pueblos que sufren hambre y necesitan justicia, además de caridad. ¡Qué buen punto! Muchos dicen, no, lo mejor es el comunismo porque somos todos iguales. No, lo mejor es el capitalismo y el liberalismo porque entonces allí todos podemos luchar por ser mejores y podemos triunfar en la vida. No, lo mejor es, aunque no es una tercera vía, lo mejor es lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia. Ni todos iguales porque no somos iguales, ni todos libres porque, libres entiéndase con ese liberalismo o con ese liberalismo libertario que nos lleva a injusticias como la de hoy, que es que algunos pocos tienen el dinero, prácticamente un 70-75% del dinero de todo el mundo. Y uno dice, eso es injusto. Por eso, ese amor hay que completarlo efectivamente, ayudando a los pueblos que sufren hambre, pero con justicia, es decir, es de justicia que esos pueblos dejen de sufrir. Y si yo soy un pueblo o una persona que tengo recursos suficientes como para sanar esa injusticia, tengo que hacerlo. No solo por caridad, sino incluso por deber. Debo hacerlo. Y sigue diciendo el beato Juan Pablo I, el Señor nos mandó reconciliarnos con el hermano antes de presentar nuestra ofrenda en el altar. Y si no estamos reconciliados, evidentemente no podemos decir que amamos a Dios porque no estamos mostrando nuestro amor a Dios a través del amor al prójimo. Estos son puntos evangélicos. Aquí el Papa no se está inventando nada. Nos está diciendo claramente lo que es. Por eso sigue diciendo, debemos crecer siempre en nuestro amor a Dios, aumentándolo continuamente. ¿Pero cómo lo aumento? Con el amor al prójimo. ¿Pero cómo lo vivo? ¿Cómo lo demuestro? Demostrándoselo al prójimo. Qué importante es comprender que el problema no radica en que el mundo no tenga alimentos suficientes para todos. Que el problema no radica en que seamos muchos. El problema radica en que muchos de los que somos egoístas. Nos cerramos al amor, al hermano, y por lo tanto nos cerramos incluso a la justicia debida a nuestro hermano. Por eso, crecer en el amor de Dios nos hace crecer en el amor del hermano. Tenemos que aumentarlo, nos dice el Papa con gran acierto. Pues ojalá que aumentemos continuamente nuestro amor a Dios para aumentar cada vez más el amor a nuestros hermanos, para salvar esas diferencias de injusticia que existen en el mundo. Tú y yo podemos cambiar y ya seremos dos menos. Vamos al siguiente video, un video que nos va a mostrar. Le agradecemos a Roman Report para poder compartirlo con ustedes. Nos va a mostrar algunas imágenes de ese archivo de el hoy beato Juan Pablo I y enseguida comentamos algunas cosas curiosas dentro de la vida de Juan Pablo I. Estos son los apuntes personales de Juan Pablo I. Notas, reflexiones, cartas y esquemas de homilías escritos desde su época de seminarista hasta su fallecimiento en Roma. Este es lo que llamamos un archivo espejo, en el sentido de que es un reflejo de la persona que lo ha escrito y nos dice mucho de la vida y obra de Albino Luciani. Tenemos también un diario casi cotidiano de los trabajos del Concilio Vaticano II, un cuaderno con reflexiones personales sobre qué significa ser obispo. Los documentos son, sobre todo, apuntes de trabajo. Por ejemplo, demuestran cómo preparaba las homilías, cosa que siguió haciendo como papa. No usa le agende
No usa las agendas para plasmar sus pensamientos personales. No es como Juan XXIII, por ejemplo, que al escribir sus pensamientos hizo como un diario de su alma. Aquí encontramos copias de citas, apuntes de trabajo. Raramente detalla sentimientos personales. En ese sentido, solo narra algunos episodios concretos, como su encuentro con Juan XXIII. Juan Pablo I fue un papa amado por su sencillez y algunos documentos lo demuestran. Por ejemplo, durante las duras sesiones del Concilio Vaticano II, se ganó el afecto de muchos obispos porque fue capaz de ofrecer un toque de simpatía. Vemos que durante el concilio, entre sus apuntes, también hay notitas graciosas que se intercambiaba con los otros participantes que estaban en los bancos cercanos. Como él decía, era como en el colegio. La Fundación Vaticana Juan Pablo I en Roma custodia y estudia todos estos documentos. Desde marzo de 2021 se está llevando a cabo el laborioso proceso de ordenarlos y digitalizarlos para facilitar el trabajo de futuros estudiosos que deseen profundizar en la figura de Albino Luciani. En total, son 64 carpetas de papeles escritos entre 1929 y 1978. Muy bien, y ahí teníamos el video y algunas cosas que surgen a raíz justamente de este brevísimo pontificado del hoy beato Juan Pablo I. Lo primero es que muchos dicen que fue asesinado por la mafia vaticana. Bueno, lo primero habrá que averiguar si hay tal mafia vaticana. Pero no nos vamos a centrar en esas cosas que pueden ser especulaciones. Vamos a lo que dice el informe oficial del Vaticano y nos dice que murió de un infarto. Algunos dicen, sí, pero es que lo han dicho porque han tapado, porque no han querido, porque en realidad la que los descubrió fue una monja y luego el informe dijo que lo había descubierto su secretario. Bien, tal vez ha habido determinadas irregularidades que han buscado, en cierta forma, tal vez no del todo acertada, cubrir algo que podía parecer, y esto dicho por los mismos familiares del beato Juan Pablo I, podía parecer algo inconveniente. Si decimos que una monja fue el que descubrió, se plantean ahí escándalos, que luego los escándalos tal vez se pudieron hacer más grandes a raíz de haberse descubierto la verdad. Pero veamos en ese momento las cosas como sucedieron. Y la realidad es que se sabe que el beato Juan Pablo I sufría del corazón, no era una novedad, no lo es, no lo sigue siendo. Y también es curioso ver que un cardenal ha llegado al Papa y que le había dado ciertas informaciones y tal vez en un momento difícil, algunos dicen la noche anterior a su muerte, otros dicen la misma noche de su muerte. Bueno, están ahí las situaciones. Pasó un momento muy difícil, eso es cierto, y también fue muy difícil porque varias cosas surgían y varios problemas, varias problemáticas que son normales dentro de una iglesia compuesta por hombres, que es santa porque su fundador es santo, porque su doctrina es santa, pero que no está compuesta de todos santos. Y decía este cardenal, hay muchas formas de matar a una persona. Y no necesariamente estaba hablando de que lo hubieran envenenado, sino que evidentemente si esa persona sufre del corazón y yo, queriendo o no queriendo, le hago sufrir, pues evidentemente puedo acelerar esa muerte. Pero es curioso ver, y este punto es importante, esta diapositiva, cómo él iba anunciando que viviría poco. Se lo hizo saber a varias personas. Algo le dejó entrever, por ejemplo, a San Juan Pablo II. Algo también le dejó entrever a su secretario. Es decir, muchos escuchaban al Papa hablar como que ya no iba a seguir por mucho tiempo. No, es que seguramente estaba amenazado de muerte. No se trataba de eso. Se trataba de que él sabía que tenía un corazón frágil y que tal vez
la presión del gobierno de toda la Iglesia iba a poderle jugar una mala pasada en su salud. De hecho, se cuenta que a San Juan Pablo II le regaló el rosario de su madre, le pidió que rezara por él y le dijo, o le dejó entrever, de que él sería su sucesor. A su secretario le hizo enviar también su cruz pectoral a otro arzobispo, a otro cardenal, para que la tuviese como recuerdo. Y recién estaba, recién estaba comenzando su pontificado. Y muchas otras expresiones similares como esta. De hecho, incluso dejó entrever que su sucesor sería San Juan Pablo II. Él dijo de una manera velada que aquel que estaba sentado frente a él era el elegido, el que tenía que ser elegido. Y incluso se planteó, ¿por qué no lo eligieron a él y me eligieron a mí? Pues Dios tiene sus caminos. Dios quería dejarnos también esta figura de un papa gigante, oculto, sencillo, humilde, pero necesario para nuestros tiempos. Les invito ahora, a modo de anécdota, no está traducido, lo van a escuchar a todos los papas hablando en italiano, pero no importa, qué lindo, qué bello, qué emocionante es escuchar en estos poco más de 3 minutos la voz de los últimos 8 romanos pontífices: Pío XI, Pío XII, San Juan XXIII, San Pablo VI, el ahora beato Juan Pablo I, San Juan Pablo II, el Papa emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco. Los escuchamos y enseguida hacemos la oración de San Miguel Arcángel. Arcano Dei consiglium succedimus in loco principis apostolorum eorum lempe, orum doctrina et predicatio iussu divino ad omnes gentes et ad omnem creaturam destinata est. Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Gaudet Mater Ecclesia, quod singulari divine providentiae munere, optatissimus iam dies illuxit, quo auspice Dei para Virgine, cuius materna dignitas odie festuritur recolitur, hic ad Beati Petri sepulcrum, Concilium Ecumenicum Vaticanum Secundum, solemniter initium capit. Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. Trepidhiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo, e specialmente alla famiglia, agli amici, la consumazione del criminale annunciato misfatto. Appena è cominciato il pericolo per me, i 2 colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto: coraggio, se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo. E saluto ancora una volta tutti voi, specialmente quelli che sono più dietro, in ombra, che non vedono niente. Ma se non potevano vedere, potevano certamente sentire questo chiasso. Questo chiasso ha sentito Roma e non lo dimenticherà mai. Pontefice sommo della Chiesa Cattolica fino alle 8 di sera, sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino
che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell'umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Non dimenticate questo: il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Buona domenica e buon pranzo. Muy bien, ahí teníamos a los 8 papas hablándonos, cada uno de ellos. Y bien, la emoción de haberlos escuchado, el agradecimiento a los medios de comunicación, concretamente esto es algo tomado del archivo de la RAI que nos ha permitido escuchar la voz de los últimos romanos pontífices. Vamos ahora a hacer la oración a San Miguel Arcángel, vamos a pedirle por la Iglesia, por el romano pontífice y por todos los sacerdotes, y le decimos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel ruega por nosotros. Bueno, yo tengo un número viejo que se llama todavía aquí Tengo sed de ti, pero esta revista ahora se llama Tengo sed de Dios. Es una publicación también del Reinado de María. La puedes encontrar en la página del reinadodemaria.org, reinadodemaria.org. Allí en lo que es recursos y publicaciones o revistas está también el Tengo sed de Dios, una revista que nos habla justamente de ese amor a Jesús Eucaristía. Nos hace profundizar un poquitito más el amor al Señor Eucarístico, en la presencia real del Señor Eucarístico, que podamos amarlo como Él se merece, que podamos acercarnos a Él para que pueda bendecirnos. Decidámonos a amar a nuestro Dios escondido en esa hostia que tantas veces es profanada, tantas veces es herida por tantos actos vandálicos que le hacen daño a nuestro Señor. Fijémonos que incluso los que rinden culto al demonio tienen más fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía tal vez que a nosotros mismos. Si el programa te ayudó, pues compártelo, dale like con tus amigos y ayúdanos a poder llegar a más personas. Y también te invitamos a que nos ayudes, a que puedas formar parte de este equipo colaborando con nosotros. En la parte inferior de los comentarios, si nos estás siguiendo a través de las redes sociales, pues tienes cómo puedes hacerlo. Y si no, pues ponte en contacto con nosotros. En la ciudad de Lima, 240-0039 es el teléfono fijo. En la ciudad de Arequipa, 220504. Y en la ciudad de Cusco, 244-288. Ayúdanos para que podamos seguir con esta labor de evangelización. Los espero, Dios mediante, la semana que viene en otro espacio de Magisterio Pontificio.